El Señor ha resucitado, aleluya, aleluya. Verdaderamente ha resucitado, aleluya, aleluya. Este es tu hermano y servidor, Daniel Cáliz, del Apostolado Católico Anagüín. Como vimos, ya introducimos esta reflexión de su programa Palabra Dominical de la Misa de la Pascua de Resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En la misa del día, el Evangelio está tomado de el Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículos 1 al 9. Nos dice el autor sagrado: el primer día después del sábado, estando todavía oscuro, fue María Magdalena al sepulcro y vio removida la piedra que lo cerraba. Echó a correr, llegó a la casa donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo, a quien Jesús amaba, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo habrán puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos iban corriendo juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro, e inclinándose miró los lienzos puestos en el suelo, pero no entró. En eso también llegó Simón Pedro, que lo venía siguiendo. Entró en el sepulcro, contempló los lienzos puestos en el suelo y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, puesto no con los lienzos en el suelo, sino doblado en un sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó, porque hasta entonces no habían entendido las Escrituras, según las cuales Jesús debía resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues bien, mis queridos hermanos, esta reflexión pudiera y debería ser muy extensa, pero voy a tratar al máximo que no sea así. Mi abuelo, como ya lo he mencionado otras veces, fue predicador laico en Puerto Rico antes que el Concilio Vaticano II. O sea, antes que en 1963. Y mi abuelo solía decir la siguiente frase: el cristiano que no crea en la resurrección está perdiendo su tiempo. Miren, y esto es una afirmación categórica, imperativa. O sea, que el cristiano debe creer y debe vivir como resucitado. Como he dicho otras veces, debe vivir con esa actitud de resucitado. El cristiano no debe vivir con actitud de muerte, de desaliento, de amargura, etc. ¿Verdad? Y entonces, pero lamentablemente, en la iglesia y en los cristianos hay muchos cristianos que viven así, como si Cristo no hubiese resucitado. Y miren cuán categórica va a ser la afirmación de San Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 14.
y nos dice, si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación, vana también nuestra fe. Como ya dije, Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 14. Y vemos que en esta narración joánica, o sea, del Evangelio de San Juan, nos pone en el marco temporal del domingo. ¿Ok? En el leccionario mexicano que se usa en México y aquí en los Estados Unidos, me refiero al leccionario en español, y en otros países se usa también, este texto comienza diciéndonos que el primer día después del sábado y estando oscuros, ¿ok? Los exegetas, mis queridos hermanos, aquí nos ponen el contraste, ¿verdad? El primer día, el primer día de la semana, después del sábado, del Shabbat, donde el pueblo de Israel estaba mandado a descansar y tomar ese día para el Señor, para el culto, ¿verdad? Entonces, eh, se hace ese contraste, ¿verdad? Primero en cuanto al día que sucedió esto, ¿verdad? Y nos dice, como ya mencioné, categóricamente, que el Señor resucitó en domingo, el día primero de la semana, o sea, después del sábado, después del último día de la semana. Entonces, veamos y por qué esto es así. Desde el libro del Génesis, mis queridos hermanos, y todo el Antiguo y Nuevo Testamento, sabemos que, como ya mencioné, el día sagrado del pueblo de Israel y era, y lo sigue siendo para los judíos que practican el judaísmo, era el sábado, llamado el Shabbat, que en hebreo, Shabbat significa cesar, culminar, parar, hacer un alto. Por eso es que Dios creó y al final de esa semana descansó, o sea, cesó su creación, porque esa creación era perfecta. Si leemos este texto el relato de la creación, vemos que nos va diciendo, y vio el Señor que era bueno, y vio el Señor que era bueno, ¿verdad? Y aquí es bien importante tener en cuenta que el primer Adán, ¿verdad? Fue el portador, fue el ministro del sábado. O sea, con una creación que fue dañada, que fue arruinada por el pecado, ¿verdad? Entonces, ¿por qué la mayoría de los cristianos no celebramos el sábado? La palabra domingo viene del latín dominus, que significa el Señor o el día del Señor. Entonces, la resurrección de Cristo fue ¿en qué día? En el domingo. Y aunque los primeros cristianos solían ir a la sinagoga los sábados y al templo, los apóstoles, especialmente Santiago, que era un hombre de una integridad muy excelente, muy fuerte, iba y era devoto, iba el sábado, iba al templo a hacer adoración, a realizar culto. No, él no era sacerdote, pero iba
a participar de ese banquete que tenía el pueblo de Israel sobre la, eh, sobre la creación y del día sábado. Bien, Pablo, y esto es bien importante tenerlo en cuenta también, Pablo iba a la sinagoga de los distintos lugares donde él solía ir. Me voy a tener que levantar y tomar un poco de agua porque la boca se me está resecando. Me disculpa. Entonces, pero Pablo iba a la sinagoga a predicar. Y cuando leemos los Hechos de los Apóstoles y en algunas de las cartas de Pablo, vamos a ver que algunos de estas personas que estaban ahí, judíos en la diáspora, en la inmigración, se fueron convirtiendo. Entonces pasan a celebrar el Día del Señor en el domingo con la Eucaristía o la Cena del Señor. Entonces, esto es bien importante. Y como el primer Adán dañó la creación con el pecado, el único que podía restablecer esa creación fue quien creó. Nos dice San Pablo en la carta a los Colosenses, capítulo 1, versículo 16. Todo fue creado por Él y para Él. ¿Verdad? Cuando queremos en nuestros hogares que se nos arregle un enser eléctrico, una nevera, una lavadora, etc., ¿a quién solemos llamar? A la compañía que nos vendió ese equipo, especialmente si está en garantía. Y entonces, por eso mismo, utilizando esa analogía, esa comparación, vemos que Dios llama al técnico de la compañía que hizo la creación. En este caso, nuestro Señor Jesucristo, mis queridos hermanos. Los 4 evangelios nos narran estos eventos de los testimonios de las santas mujeres, de María Magdalena y las otras mujeres, ¿verdad? Y el testimonio de los discípulos de Cristo. ¿Sobre qué? Sobre la resurrección. Entonces, vamos a ver que estos eventos aluden y exponen dos escenarios, dos actos, perdón. Entonces, ¿cuáles son estos? Primero, el sepulcro vacío. Y el otro es las apariciones de Jesús resucitado. Si continuamos leyendo en donde termina este texto, los versículos siguientes, vamos a ver que el Señor se le aparece por primera vez a María Magdalena. Entonces, en cuanto al sepulcro vacío, mis queridos hermanos, tenemos que entender que este evento no es una demostración infalible, irrefutable o categórica de la resurrección. Y entonces, de igual forma que es muy meritorio reconocer que pese a lo que mencioné anterior, es una señal primordial y fundamental de la resurrección. Vemos como el evangelista San Juan recarga, reafirma que fue María Magdalena la primera en llegar al sepulcro vacío. ¿Ok?
Este, y estos detalles que acabo de mencionar son signos palpables, o sea, palpables por nuestros sentidos, mis queridos hermanos. O sea, tanto María Magdalena, Juan el Evangelista, Pedro, vieron cómo estaba el sepulcro del Señor, ¿verdad? Y entonces, miren cómo nos dice este texto. Juan vio, reconoció y creyó. O sea que tuvo fe. ¿Ok? Es como para que tengamos fe. Primero es una virtud teologal que nos las da Dios en nuestro bautismo. Disculpen. Dios nos las da en nuestro bautismo. Y el asentamiento de Juan fue primero razonado, pero no se quedó ahí. Y muchas veces con muchos teólogos, muchos eruditos en en las materias bíblicas, se quedan ahí. Y como decía mi abuelo, se quedan estancados sin poder dar el próximo paso. Entonces, esta fe primero fue un asentamiento. Juan tomó tiempo para pensar, analizar, reflexionar, para luego determinar que el Jesucristo, y esto lo determina por medio de la fe, ¿verdad? Que Jesucristo ha resucitado. O sea, que en otras palabras, cuando estudiamos la palabra de Dios, estudiamos las enseñanzas, lo que nos enseña la iglesia, sí, vamos a hacerlo desde el punto de vista humano, desde la temática humana, el contexto humano, pero no nos podemos quedar ahí. Esa enseñanza, esa predicación tiene que trascender a lo espiritual. Entonces, el Catecismo de la Iglesia Católica resume todos estos eventos de la resurrección en la siguiente forma. No lo voy a leer todo porque es bastante extenso. Pero miren, cómo comienza este numeral 640. ¿Ok? Le voy a poner la cita ahí en la parte de abajo del video. ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Aquí el Catecismo de la Iglesia Católica está citando al Evangelio de San Lucas, capítulo 24, versículos 5 al 6, ¿verdad? Como dije, voy a poner todo ese numeral 640 para que yo les pido, les exhorto con toda la caridad posible que lo reflexionen, mis queridos hermanos, ¿verdad? Entonces, para poder, eh, para poder entender, ¿verdad?, este texto, tenemos que tener en cuenta el contexto cultural de ese tiempo. Y aquí hago un paréntesis y le exhorto grandemente a que busquen el Catecismo de la Iglesia Católica y lean el numeral 110. Dicho sea de paso, es mi numeral favorito de todo el Catecismo de la Iglesia, que nos dice, para poder entender lo que el autor sagrado, el agiógrafo, lo que el autor sagrado quiso decir, tenemos que tener en cuenta las costumbres de la época,
el contexto histórico, contexto cultural, ¿verdad? Eh, cómo pensaba el pueblo de Israel en ese entonces, ¿verdad? Entonces, Juan no entra, llegó primero, era más joven, era natural que llegara primero, pero Juan no entra. Y aquí hay dos puntos bien importantes que tenemos que tener en cuenta. Primero, la tradición rabínica, o sea, la tradición que han estudiado los rabinos dentro del judaísmo y que la iglesia utiliza en gran parte para poder comprender mejor el Antiguo Testamento, ¿verdad? Para poder en la cultura semítica, o sea, en los países de Israel y los países alrededor de Israel, ¿verdad? Era una costumbre de dejar entrar primero ya fuera un edificio, una casa, cualquier otro tipo de estructura física, al que tenía mayor rango. Si era la familia, al padre. Si eran los sacerdotes del Antiguo Testamento, al sumo sacerdote, ¿verdad? Ese es primero. Eso era una costumbre ya en el pueblo de Israel y en los pueblos semíticos, perdón. Disculpen, otra vez. Entonces, el otro punto, aquí vemos cómo Juan está reconociendo que Pedro tenía mayor autoridad y como cabeza de la iglesia, como el primer papa, el cual le fue encomendado y ordenado directamente del mismo Señor Jesús. ¿Ok? Entonces, vuelvo y repito, Juan vio y por ende creyó. Esto nos dice en el versículo 8 de esta narración del Evangelio de San Juan. Y en este tiempo de Pascua, mis queridos hermanos, y todos los días de nuestra vida cristiana, estamos llamados a proclamar la grandeza y la trascendencia de la resurrección. Y como yo suelo recargar una y otra vez, debemos vivir con una actitud de resucitado. ¿Por qué? Porque la resurrección no es sinónimo de muerte, de perdición. No, por el contrario, la resurrección es sinónimo de salvación, de vida eterna, ¿verdad? Y eso es bien importante tenerlo en cuenta. Entonces, por este trascender acontecimiento de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, nuestro corazón y nuestra alma debe regocijarse y, y por así decirlo, debe cantar en nuestra mente, debemos cantar en nuestra mente, en nuestra alma y en el corazón lo que nos dice el Salterio, o sea, el libro de los Salmos, que nos dice, este es el día en que actuó el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Esto está en el Salmo 117. Pues bien, mis queridos hermanos, yo espero que podamos seguir reflexionando durante esta Pascua de Resurrección, ¿verdad? Y pues que sigamos viviendo la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, con esa actitud de resucitado, con esa disposición a querer resucitar, porque recordemos que Jesucristo nos dio ya la primicia de lo que es la resurrección de los muertos. Y como
comencé al principio, les quiero de nuevo repetir esa exhortación, ¿verdad?, que nos da la iglesia. El Señor ha resucitado. Aleluya, aleluya. Verdaderamente el Señor ha resucitado. Aleluya, aleluya. Les quiero dar las infinitas gracias, mi gente, mis hermanos todos, por tomar su tiempo y ver este video, y todos los demás, ¿verdad?, que siguen ahí, los pueden después buscar y ver todo. De suscribirse a nuestras redes sociales, Facebook, Amazon, Twitter, ¿verdad? Eh, como hoy y estos días no estoy en mi casa, estoy en Filadelfia. Se me hizo para aprender ese nombre así, se me hizo largo por muchos años que llevamos. Y pues vamos entonces a despedirnos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén, amén.